La plaza de San Pedro, envuelta en un silencio reverente, aguardaba el momento solemne. El humo blanco ya había anunciado al mundo: Habemus Papam. Las cortinas rojas del balcón central se agitaban levemente, presagiando la primera aparición de León XIV. Miles de fieles con la mirada fija en la logia esperaban ansiosos al nuevo sucesor de Pedro. Cuando finalmente se abrieron las cortinas, se reveló una figura imponente, revestida con las insignias tradicionales del papado. Cada elemento de su atuendo cargaba siglos de historia y simbolismo, comunicando, sin palabras, la continuidad y la renovación de la fe católica. Era un manifiesto visual de tradición y fe. El silencio elocuente de la multitud reflejaba la gravedad del momento. La sotana blanca, usada por León XIV, se remonta al Papa Pío V, quien, al ser elegido, conservó el hábito blanco de su orden dominicana. Desde entonces, el blanco se convirtió en símbolo de pureza y de consagración total a Dios, representando la luz de Cristo que guía a la Iglesia. Esta elección refuerza la continuidad de la tradición y la santidad del ministerio petrino. Sobre la sotana, León XIV llevaba la moceta roja con armiño, una capa corta que cubre los hombros. El rojo simboliza la sangre de los mártires, mientras que el armiño representa la dignidad y la pureza. Esa combinación resalta el compromiso del Papa con la verdad del Evangelio, incluso ante el martirio. Es un recordatorio visible del peso de la cruz petrina. La estola dorada, ricamente bordada, pendía sobre sus hombros, señal del munus sacerdotal. Representa el yugo de Cristo, que el Papa asume al servir como pastor universal. El dorado indica la realeza de Cristo y la autoridad conferida al Papa para enseñar, santificar y gobernar. Cada detalle habla de la misión espiritual que él abraza. En el dedo anular de la mano derecha brillaba el anillo del pescador, símbolo de la sucesión apostólica. Este anillo, tradicionalmente utilizado por los papas, lleva la imagen de San Pedro pescando, recordando que el Papa es el pescador de hombres, llamado a guiar las almas hacia Cristo. Tras la muerte de un papa, el anillo se destruye, simbolizando el fin de su pontificado. Colgada sobre el pecho, la cruz pectoral refuerza la identidad del Papa como representante de Cristo en la tierra. Es un recordatorio constante de que su autoridad proviene del sacrificio de Jesús y de que debe llevar la cruz a diario en su ministerio. La cruz pectoral es un signo visible de su misión de anunciar el misterio de la muerte y resurrección de Cristo. En los pies, los zapatos rojos completaban el conjunto. Históricamente, el rojo simboliza la sangre de los mártires y el amor de Dios por la humanidad. Los zapatos rojos recuerdan que el Papa debe estar dispuesto a derramar su sangre, si es necesario, por el bien de la Iglesia. Es un signo de humildad y servicio, siguiendo los pasos de Cristo hasta el fin. La elección de León XIV por estas vestiduras tradicionales indica un retorno a la solemnidad y a la tradición. En tiempos recientes, algunos papas optaron por simplificar sus atuendos, buscando una imagen más accesible. León XIV, por el contrario, reafirma la importancia de los símbolos visibles en la vida de la Iglesia, comunicando a través de ellos la continuidad de la fe y la doctrina. Esta decisión también se alinea con el perfil conservador y tradicional de León XIV. Al igual que León XIII, Pío XII y Benedicto XVI, valora la riqueza simbólica de las vestiduras papales, entendiendo que no son meros adornos, sino expresiones visibles de profundas verdades espirituales. Cada elemento de su atuendo es una catequesis silenciosa que enseña mediante la belleza y la tradición. La sotana blanca, por ejemplo, no es solo una prenda, sino un testimonio de la luz de Cristo que debe brillar a través del Papa. Recuerda a los fieles que el Papa está llamado a ser santo, puro y totalmente entregado a Dios.
Es una invitación a la santidad para toda la Iglesia. La moseta roja con armiño, además de su belleza, comunica la disposición del Papa a enfrentar el martirio, si es necesario, por la verdad del Evangelio. El armiño, símbolo de pureza, refuerza la necesidad de integridad moral y espiritual en el ejercicio del ministerio petrino. La estola dorada, con sus ricos bordados, habla de la autoridad sacerdotal del Papa. Es un recordatorio de que él es el siervo de los siervos de Dios, llamado a guiar, enseñar y santificar al pueblo de Dios. El dorado simboliza la realeza de Cristo, a quien el Papa representa en la tierra. El anillo del pescador, con la imagen de San Pedro, conecta al Papa directamente con el primero de los apóstoles. Es una señal de la sucesión apostólica y de la misión continua de evangelizar. Al besar el anillo, los fieles reconocen la autoridad espiritual del Papa y su misión de guiar a la Iglesia. La cruz pectoral colgada sobre el corazón del Papa es un recordatorio constante de que él debe cargar la cruz de Cristo en su ministerio. Simboliza el amor sacrificial y la responsabilidad de dirigir la Iglesia con humildad y valentía. Los zapatos rojos, aunque simples en apariencia, llevan un significado profundo. Recuerdan que el Papa debe estar dispuesto a seguir los pasos de Cristo hasta el Calvario, si es necesario. Son un signo de su disposición al sacrificio y al servicio. La elección estética de León XIV comunica un mensaje claro: la importancia de la tradición, la solemnidad y la belleza en la vida de la Iglesia. En un mundo que a menudo desprecia lo sagrado, él reafirma la necesidad de señales visibles que apunten a realidades espirituales eternas. Al adoptar estas vestiduras tradicionales, León XIV también se sitúa en continuidad con sus predecesores que valoraron la riqueza simbólica de la liturgia y de las vestiduras papales. Reconoce que a través de estos símbolos, la Iglesia enseña, inspira y guía a los fieles. Cada detalle de su atuendo es una catequesis silenciosa que enseña verdades profundas sobre la fe, la misión del Papa y la naturaleza de la Iglesia. Es una forma de evangelización que habla al corazón, despertando la reverencia y el amor por lo sagrado. León XIV entiende que, en un mundo saturado de imágenes y símbolos vacíos, la Iglesia debe ofrecer señales que apunten a lo trascendente. Sus vestiduras son un testimonio de la belleza de la fe y de la continuidad de la tradición apostólica. La primera aparición de León XIV en el balcón de la Basílica de San Pedro fue, por tanto, más que un evento ceremonial. Fue una proclamación visual de su visión para el papado, un liderazgo arraigado en la tradición, la fidelidad y la belleza de lo sagrado. Los fieles, al contemplar al nuevo Papa con sus vestiduras tradicionales, fueron invitados a redescubrir la profundidad y la riqueza de la fe católica. Cada elemento de su atuendo sirvió como recordatorio del llamado universal a la santidad y a la fidelidad. León XIV, mediante su elección estética, reafirma que los símbolos tienen poder. No son meros adornos, sino vehículos de significado, capaces de comunicar verdades eternas e inspirar los corazones de los fieles. En un tiempo de incertidumbre y cambio, el nuevo Papa ofrece a la Iglesia y al mundo un testimonio de continuidad, tradición y fe. Sus vestiduras hablan de un compromiso renovado con la misión de Cristo y con la belleza del Evangelio. La elección de la sotana blanca no se limita a su color, sino también a su corte y simplicidad austera. Evoca la figura de Cristo, siervo sufriente y Rey glorioso, uniendo humildad y majestad. Cada pliegue de la sotana blanca recuerda los velos del Santísimo Sacramento, apuntando al misterio de la presencia real. Así, la sotana del Papa se convierte casi en una vestidura litúrgica, señal de su oblación continua. El tejido de la sotana, escogido con extremo cuidado, es pesado, noble, sin brillos artificiales. Es una alusión al peso visible de la cruz petrina que el nuevo pontífice lleva.
La ausencia de adornos superfluos proclama la sobriedad y el recogimiento que el Papa desea para su misión. Es una vestidura que silencia los ruidos del mundo y recuerda la santidad como meta. La moseta roja, por su parte, retoma una práctica que había sido discretamente dejada de lado por algunos predecesores. Al vestirla, León XIV hace una elección teológica: reafirmar la autoridad espiritual del Papa como defensor de la fe. El rojo rubí, más que color real, es color de sangre. Es el precio de la fidelidad. Y el armiño, con su blanco inmaculado, exige pureza moral e integridad doctrinal. La textura del armiño, visible incluso a distancia por las cámaras de todo el mundo, invita a la contemplación. Es un elemento que remite a la realeza de Cristo, pero también al cuidado de los detalles que glorifican a Dios. No se trata de lujo, sino de liturgia visual, donde cada punto y cada hilo hablan de un misterio eterno. La belleza se vuelve evangelizadora, atrayendo las almas hacia la verdad del Evangelio. La estola dorada, con arabescos en forma de cruces y espigas de trigo, cuenta una historia en bordado silencioso. Proclama a Cristo sacerdote, que actúa a través del Papa, su vicario en la tierra. El dorado, lejos de ostentación, revela la gloria del reino de los cielos, al cual el Papa debe conducir al pueblo. La estola abraza los hombros del pontífice como el yugo suave y la carga ligera de Cristo. Esta estola, usada en momentos solemnes como la primera bendición apostólica, Urbi et Orbi, es un signo de mediación. Conecta cielo y tierra, mostrando que el Papa habla en nombre del Señor y bendice con su autoridad. En los flecos dorados, el símbolo de los 12 apóstoles recuerda la continuidad de la misión de la Iglesia. No es un adorno, sino un sacramental que comunica gracia y deber. El anillo del pescador, exhibido por primera vez en ese instante solemne, es una joya cargada de historia. Forjado especialmente para cada nuevo Papa, simboliza la nueva misión recibida por León XIV. El sello con San Pedro lanzando sus redes es un llamado constante a la evangelización. Y la propia forma del anillo, pesada y sólida, indica la solidez de la fe apostólica. León XIV, al extender la mano para bendecir, dejaba que el brillo del anillo comunicara su misión: pescar almas. No se trata solo de un símbolo medieval, sino de una función vital en el mundo actual. El anillo no es posesión personal, sino que pertenece a la Iglesia y al final del pontificado será destruido. Ese gesto recuerda la transitoriedad de las funciones humanas ante la eternidad de Dios. La cruz pectoral, con su Cristo crucificado, reposaba silenciosamente sobre el corazón del Papa. Allí, sobre el pecho, latía el amor pastoral que debe imitar al de Cristo hasta el sacrificio. Es también un escudo espiritual contra los ataques del mundo y las tentaciones del poder. Al verla, los fieles recuerdan que el Papa es padre, pastor y víctima al mismo tiempo. La elección de una cruz pectoral rica, pero no exagerada, expresa un equilibrio entre dignidad y humildad. Está hecha de plata dorada, con piedras rojas que aluden a la sangre de Cristo. Este detalle muestra que el centro del papado no es el Papa, sino el Redentor. Toda autoridad deriva de la cruz, y en ella debe sostenerse. Los zapatos rojos llamaron la atención de inmediato, retomando una tradición interrumpida. Símbolo de coraje y disposición al martirio, indican que el Papa debe caminar sobre la sangre de los apóstoles. El rojo de los pies no es vanidad, sino memoria de la misión: seguir hasta el final el camino de Cristo. Testimonian que el Papa no camina por sí mismo, sino por el rebaño. Esos zapatos, hechos artesanalmente, fueron moldeados según antiguos diseños usados por papas como Pío XII. El cuero rojo sin brillo transmite la sobriedad y el sacrificio del ministerio petrino. No son para la comodidad, sino para el testimonio. En cada paso del pontífice, los mártires caminan con él.
El impacto visual de esta combinación de vestiduras no es un detalle secundario, sino un mensaje al mundo. León XIV presenta, con el silencio de las formas y los colores, el programa de su pontificado. Un pontificado de continuidad, de reverencia y de profunda espiritualidad. Un llamado al retorno a lo esencial, a la verdad y a la santidad. La liturgia de la mirada desplegada en el balcón de la basílica resuena como un sermón mudo. Cada detalle habla, dirán los fieles que comprenden el lenguaje de la Iglesia. La cruz, la estola, la sotana, todo forma parte de un discurso teológico sin palabras. Es la elocuencia del silencio, que anuncia la eternidad. León XIV sabe que los símbolos forman almas. Y por eso eligió los antiguos, los santos, los probados por el tiempo. Su rostro sereno, su postura firme y sus vestiduras hablaban al unísono. Non nova, sed nove. No cosas nuevas, sino las de siempre, con nuevo fervor. En el balcón, el Papa bendecía a la ciudad y al mundo, pero al mismo tiempo bendecía la continuidad de la tradición, el renacimiento de la reverencia. No inauguraba una era de rupturas, sino de reafirmaciones, y la vestidura era su primera homilía. Muchos vieron en aquella imagen un retorno al estilo de Benedicto XVI, quien también valoró los símbolos tradicionales. Pero León XIV va más allá. Los asume no solo como gusto estético, sino como identidad teológica. Su tradicionalismo no es pasadismo, sino fidelidad. Una fidelidad que se expresa, sí, en los detalles del vestir. La tradición no es algo muerto, sino algo vivo que se transmite. Y el Papa es el guardián de esa vida, vistiéndola en su propia carne. Cuando Él se reviste de la sotana y la cruz, es la Iglesia entera la que se reviste con Él. Es el cuerpo místico de Cristo que se presenta al mundo. La mirada emocionada de muchos fieles en la plaza reflejaba eso. No veían solo a un nuevo Papa, sino una señal de esperanza. La esperanza de que la Iglesia recuerde su misión eterna y de que camine segura, guiada por símbolos que no pasan. Cuando León XIV habló por primera vez, su voz resonó entre columnas y cúpulas. Pero mucho antes de hablar, ya había predicado con sus vestiduras, predicado el Evangelio eterno, con brocados, cruces y zapatos rojos. Predicado, con el silencio elocuente de la tradición, a Cristo vivo. Y así, su primera aparición se convirtió ya en un legado, un manifiesto visual de fe que invita a la Iglesia a contemplar lo invisible a través de lo visible. En la era de la imagen, León XIV ofreció iconos y con ellos una promesa: estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Aquella tarde luminosa, en que el cielo de Roma se teñía de un dorado sacro, cada gesto de León XIV parecía medido, contemplado, casi litúrgico. La forma en que se erguía en el balcón evocaba antiguos retratos de pontífices que marcaron la historia con coraje y doctrina. Era como si la propia tradición, con T mayúscula, hubiera tomado forma ante la multitud, y con ella volvía a brillar el esplendor de la fe inmutable. La sotana, nívea como la hostia consagrada, parecía reflejar el sol poniente, inundando la plaza con una luz casi sacramental. Allí, el blanco no era ausencia de color, sino plenitud, la presencia pura de la gracia, de la luz que no conoce sombra. El Papa, envuelto en esa vestidura, se volvía casi icono, una presencia que remite a una realidad invisible, y el pueblo, silencioso, comprendía sin palabras. La belleza de la escena no era teatral, sino teológica. Como los iconos orientales, cada elemento visible llevaba la mirada más allá de sí, hacia la eternidad. La Iglesia, que tanto ama los signos visibles de la gracia, encontraba allí un espejo de sí misma, y el mundo, tan necesitado de trascendencia, se veía tocado por lo sagrado.
Los fieles de las primeras filas, muchos con lágrimas en los ojos, no contemplaban una figura política. Ante ellos estaba el padre espiritual de la cristiandad, que, incluso sin hablar, ya pronunciaba verdades eternas. Sus vestiduras los envolvían como una bendición visible, un abrazo del cielo. Era la liturgia de la presencia, del misterio encarnado. En los bastidores de esa elección estética había un profundo espíritu de oración. León XIV no eligió sus vestiduras como quien escoge una ropa cualquiera, sino como quien se reviste de un carácter. Cada pieza fue fruto de meditación, de discernimiento espiritual, porque para él, gobernar es servir, y servir exige señales. El Papa entiende que los signos sagrados hablan con fuerza en un mundo sordo a la palabra, y por eso retoma vestiduras que catequizan, que enseñan, que atraen, no por vanidad, sino por celo pastoral, pues lo que es bello y verdadero conduce al bien eterno. Al optar por la moseta con armiño, León XIV invoca los tiempos en que los papas eran considerados maestros y mártires. No hay espacio para la neutralidad cuando se trata de la verdad. El armiño blanco sobre los hombros es como el cordero sobre los hombros del buen pastor. Es también señal de vigilancia, de cuidado, de defensa de la fe. La estola dorada, muchas veces olvidada o minimizada en apariciones públicas, vuelve a tener un lugar central. Es el recuerdo vivo de que el Papa es ante todo sacerdote, y que el sacerdocio es servicio, pero también autoridad recibida de Cristo. Su imposición sobre los hombros es como el óleo sagrado que consagra. Muchos sacerdotes, al ver esa imagen del Papa con la estola, se sintieron reafirmados en su identidad, porque lo que el Papa vive y muestra resuena en todo el cuerpo sacerdotal. Es una confirmación silenciosa de que el ministerio ordenado sigue vivo y necesario. Una catequesis sobre el sacerdocio transmitida en oro y tejido. El anillo del pescador, tantas veces oculto, fue exhibido con reverencia, casi con solemnidad. El Papa lo levantó brevemente, en un gesto de bendición, y el mundo vio: la Iglesia continúa en misión. La barca de Pedro aún navega, incluso entre tormentas, y el timonel está firme al timón. Hay un simbolismo profundo en la unión del anillo con los otros ornamentos. El anillo sella el compromiso del Papa con la misión, la estola con el sacerdocio, la cruz con el sacrificio. Son como vértices de un mismo triángulo: autoridad, servicio y oblación. Tres rostros de una misma entrega al pueblo de Dios. La cruz pectoral, que reposa sobre el pecho del Papa, se convierte en el centro visual y espiritual de la imagen. No es accesorio, sino esencia. Allí, sobre el corazón, está el corazón de Cristo. Y el Papa, hombre entre hombres, se presenta como eco de ese corazón. En tiempos de relativismo, la cruz del Papa recuerda que hay una verdad única, que pasa por el dolor. No hay resurrección sin cruz, ni iglesia sin sacrificio. El oro que envuelve la cruz no oculta su peso, sino que lo exalta, pues es en la gloria de la cruz donde la iglesia se gloría. Los zapatos rojos, reluciendo sobre el mármol del balcón, marcaron un punto de retorno. Como un rubí sagrado, brillaron bajo la luz del atardecer romano, y muchos percibieron que, con ellos, la sangre de los mártires volvía a ser proclamada. Era como si los pasos del Papa pisaran el suelo de la historia de la Iglesia. El rojo de esos zapatos unía dos significados: el amor divino y el martirio humano. Eran señal de que el Papa camina con los pies de Cristo, pies que no huyeron de la cruz, sino que la abrazaron, pies que lavaron a los demás, que anduvieron con los pobres, que sangraron por el rebaño. La escena del balcón se convirtió rápidamente en imagen de devoción. Tarjetas postales, retratos, estandartes, todos fijaron aquel momento como icono, porque allí se condensaba algo mayor que la ocasión.
Allí estaba el alma visible de la iglesia. Muchos jóvenes, que quizá nunca habían visto tales vestiduras, quedaron tocados por su belleza y profundidad. Incontables testimonios hablan de conversiones, vocaciones despertadas, lágrimas inexplicables. La imagen evangelizó porque era verdadera, y la verdad, cuando se muestra con belleza, siempre convence. El Papa sabía que, en ese instante, cada mirada contaba. Sabía que la comunicación no era solo verbal, sino sacramental. Y por eso preparó cada pieza con temor y reverencia, pues no representaba a sí mismo, sino a la Iglesia, esposa de Cristo. Todo el Vaticano pareció silenciarse cuando él apareció, como si el tiempo hubiera retrocedido, como si Juan Pablo II, Benedicto XVI y Pío XII estuvieran allí, místicamente presentes. Fue un momento de comunión entre los tiempos, entre los santos y los vivos. La Iglesia, una, santa y católica, se hizo visible en ese atuendo. El impacto de esa primera aparición generó una ola de reverencia. Obispos y cardenales comentaron la decisión del Papa como profética. Muchos entendieron que no se trataba de nostalgia, sino de señal profética, de una mirada dirigida hacia lo alto, hacia lo eterno. No fue un retorno al pasado, sino una apertura a lo sagrado. León XIV mostró que la tradición no es prisión, sino libertad. Libertad de ser fiel, de ser auténtico, de ser verdaderamente católico. Y de permitir que los signos conduzcan a las realidades que significan. La plaza, antes ruidosa con murmullos y comentarios, enmudeció ante lo sagrado. Miles de teléfonos móviles se bajaron al mismo tiempo, en un gesto casi litúrgico. Todos querían ver, pero también querían contemplar, porque sabían que algo mayor que el hombre se había manifestado. En el balcón, León XIV no estaba solo. Con él estaban los mártires, los santos, los doctores de la Iglesia. Su vestidura hablaba en nombre de todos ellos, y su presencia decía al mundo: la Iglesia sigue en pie. Y así, entre el dorado de la luz y el rojo del martirio, nacía un pontificado. Con firmeza, con fe, con solemnidad, con el peso glorioso de la cruz, con el perfume discreto de la tradición, y con el rostro sereno de un padre que bendice. Las campanas de San Pedro sonaron largamente, como en coro con los ornamentos. El bronce de las torres respondió al oro de la estola, al blanco de la sotana, al rojo de los pies. Era la Iglesia entera, en todos sus sentidos, anunciando al nuevo pastor, y con él, la fidelidad inquebrantable de Dios.